Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho. Seguimos en nuestro desafío de leer la Biblia en un año de tapa a tapa, en mi caso utilizando la versión NTV. Vamos a orar para encarar la lectura del día de hoy y que Dios nos hable y que nos dé una reflexión al respecto para que en esta lectura podamos ser edificados con su palabra en el capítulo 24 y 25 del libro de Levítico. Oramos. Señor Dios, te damos muchas gracias porque tenemos este privilegio y esta responsabilidad también de meditar en tu palabra. Queremos leerla, queremos ser hacedores de ella y entender el propósito por la cual hoy enviaste esta palabra a nuestra vida. Señor Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y avanzamos en el capítulo 24 del libro de Levítico. Dice así: aceite puro y pan santo. El Señor le dijo a Moisés: ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado, y así mantener las lámparas continuamente encendidas, las lámparas del candelabro que está en el tabernáculo frente a la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón deberá mantener las lámparas encendidas en la presencia del Señor toda la noche. Esta es una ley perpetua para el pueblo que se cumplirá de generación en generación. Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelabro de oro puro, a fin de que ardan continuamente en la presencia del Señor. También deberás hornear 12 panes planos de harina selecta, y usarás 4 litros para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro, y colócalos en 2 columnas, con 6 panes en cada columna. Pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. Los panes pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Versículo 10. Cierto día, un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre el asunto. Luego el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel: los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. El que quite la vida a otra persona será ejecutado. El que mate a un animal que pertenece a otra persona tendrá que reponerlo, un animal vivo por el muerto. El que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar al otro, eso mismo deberá recibir. El que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. La misma ley es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Después que Moisés dio todas estas instrucciones a los israelitas, sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon a muerte. Los israelitas hicieron tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Y vemos en este pasaje uno de los pecados que realmente no tiene perdón, ni en el tiempo de la ley,
ni tampoco en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley tenía que ver con blasfemar el nombre santo del Señor, insultarlo, quitarle el sentido de adoración. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice que el único pecado que no puede ser perdonado y que no va a tener perdón de Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia. Por eso tenemos que frenar nuestros labios y lo último que tenemos que dejar que pase cuando estamos enojados o cuando estamos en una situación límite es renegar contra Dios al punto de caer en la necedad de blasfemar contra Él o contra el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso recuerdo el Salmo que dice, guarda silencio delante de Jehová. Guarda silencio. El silencio es muy sabio, aún frente a estados donde no entendemos por qué suceden las cosas o por qué Dios las permite o por qué frente a un enojo, a un ataque de ira, finalmente tener que decir cosas de las cuales después tenemos que arrepentirnos. Y en muchos casos no hay arrepentimiento porque la persona entra en un estado de necedad que hace que no caiga en la necesidad de arrepentirse. Simplemente entra en un estado de rebeldía constante y su mente termina siendo una mente reprobada. Nosotros muy lejos de eso, muy lejos de esa actitud. Capítulo 25, y es el capítulo final de la lectura del día de hoy. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando haya entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Durante 6 años podrás sembrar los campos, podrás podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el 7º año la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo. A tu ganado y a los animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. ¿Se entiende, no? La idea no era no comerciar con el fruto cosechando todo, sino que simplemente se le dejaba salir el fruto, se comía, se usaba como alimento y luego el fruto moría en la misma planta. Eso le daba un descanso a la tierra, le daba un descanso a la planta en sí misma. Y puede ser también explicar esto, el porqué de este año de descanso, en el video de las respuestas a las preguntas del libro de Levítico. Depende de ustedes. Versículo 5. Además, contarás 7 años de descanso, 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años, que suman 49 años en total. Entonces, en el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país. Aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, así se le llama, el año del jubileo. Cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año del jubileo, a cada uno se le permite ingresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados. Cuando hagas un acuerdo con tu vecino para comprar o para vender alguna propiedad, no se aproveche el uno del otro. Cuando compres un terreno de tu vecino, el precio que pagues deberá estar basado en el número de años desde el último jubileo. El vendedor debe fijar el precio considerando el número de años que faltan para el siguiente año del jubileo. Esto era para que nadie se aproveche del otro en base a especular
en la cantidad de tiempo que falta porque lo tiene que devolver. ¿Me explico? Si el año del jubileo era para cada 50 años y yo lo compro ahora, me va a salir más porque lo voy a tener por 49 años. Ahora, si estamos a 3 años de que llegue el año del jubileo, lo voy a comprar por valor de 3 años, porque al año 50 todos tenían que devolver el terreno que había comprado a su dueño. Fíjense el sistema que había en aquel entonces. Mientras más años faltan para el siguiente jubileo, más alto será el precio. Mientras menos años, menos será el precio, como les decía recién. Después de todo, la persona que vende la tierra en realidad está vendiendo una cierta cantidad de cosechas. Muestra tu temor a Dios y al no aprovecharte muestra tu temor a Dios al no aprovecharse el uno del otro. Yo soy el Señor su Dios. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos, obedece mis ordenanzas. Entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Fíjense, ¿quién no quiere esto? Abundantes cosechas, comer hasta saciarnos y vivir con seguridad. Bueno, eso se hace cuando tenemos temor de Dios. Realmente es posible aún en nuestra vida hoy, cuando tenemos y vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué come? Sí, pero puede que te preguntes, dice el versículo 20, puede que te preguntes, ¿qué comeremos durante el 7º año, ya que no se nos permite sembrar ni cosechar ese año? Y aquí dice, y es la promesa de Dios, versículo 21, ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el 6º año, de modo que la tierra producirá una cosecha abundante, suficiente para 3 años. Cuando siembres tus campos en el 8º año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del 6º año. ¿Se entiende? Impresionante, Dios. Dios nos pide que nosotros hagamos su voluntad y Él se encarga de bendecirnos. El tema está en el desafío nuestro de fe, de poder creerle y vivir a propósito en su perfecta voluntad. Ahora dice, de hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el 9º año. Versículo 25. La tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Fíjense, hoy en día con la propiedad privada esto no pasa. Esto es mi propiedad. Sin embargo, todo es del Señor. De hecho, todo es del Señor. Con cada compra de cada tierra, tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Si no hay un pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volver a comprarla, entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla del que la compró. Se descontará el precio de la tierra según el número de años que faltan para el siguiente año del jubileo. De esta forma, el primer propietario podrá regresar a su tierra. Sin embargo, si al primer propietario no le alcanza para volver a comprar la propiedad, esta quedará en poder del nuevo propietario hasta el siguiente año del jubileo. En el año del jubileo, la propiedad volverá a sus primeros dueños, a fin de que ellos puedan regresar a la tierra de su familia. Y por supuesto, fíjense que esto es una ley dada por Dios. Y vos me decís, pero Rodo, ¿se cumplió a rajatabla esto? ¿Se cumplió al pie de la letra? Y en realidad el pueblo, esta fue la ley dada por Dios, pero el pueblo en muchos aspectos y durante muchos años no vivió esta realidad. Dios dio su ley y el pueblo hizo lo que bien le parecía constantemente en la historia del pueblo de Israel. Algunos lo hacían porque eran temerosos de Dios, pero la gran mayoría no le prestaba atención a estas ordenanzas. Por eso Dios una y otra vez tiene que decir, acuérdate de cumplir mis ordenanzas que están dadas con un propósito, y un propósito bueno. No era cercenar al hombre, era que sea fructífero y bendecido por Dios. Versículo 29. Si alguien vende una casa dentro de una ciudad amurallada, esta persona tiene el derecho de volver a comprarla durante el periodo de 1 año completo después de la venta.
Durante ese año, el vendedor tiene el derecho de volver a comprarla. Sin embargo, si no vuelve a comprarla en el plazo de un año, la venta de la casa dentro de la ciudad amurallada no podrá revertirse. Es como una garantía, ¿vieron? Es como, tiene garantía de un año. Si te arrepentiste, la podés volver a comprar. Será la propiedad permanente del comprador. No se le regresará al primer propietario en el año del jubileo. ¿Escucharon eso? No se le regresará al primer propietario en el año del jubileo, porque estaba en una ciudad amurallada, era otro tipo de propiedad. Pero una casa en una aldea, un asentamiento sin murallas, será considerada como una propiedad en el campo. Está permitido volver a comprar esa casa en cualquier momento y deberá regresarse a su primer propietario en el año del jubileo. ¿Por qué se creen que había muchas ciudades amuralladas? Lo entendieron, ¿no? Nadie quería devolver sus casas en el año del jubileo. Entonces hacían una aldea, le ponían una muralla y listo, zafaban de esta ley. Ahora dice, está permitido volver a comprar esa casa en cualquier momento y deberá regresarse a su primer propietario en el año del jubileo. Los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, siempre tienen el derecho de volver a comprar una casa que vendan dentro de las ciudades que se les asignaron. Y cualquier propiedad que los levitas vendan, todas las casas dentro de las ciudades de los levitas, tendrá que ser devuelta en el año del jubileo. Después de todo, las casas dentro de las ciudades reservadas para los levitas son las únicas propiedades que ellos poseen en todo Israel. Los pastizales que rodean las ciudades de los levitas nunca podrán venderse. Es su posesión perpetua. Versículo 35. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo como lo harías con un extranjero o un residente temporal, y permítele vivir contigo. No le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y para ser tu Dios. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como a un esclavo. En cambio, trátalo como a obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año del jubileo. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo y regresarán a su clan y a su tierra que se asignó a sus antepasados. Los israelitas son mis siervos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, de modo que nunca deben ser vendidos como esclavos. Muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Sin embargo, podrás comprar esclavos y esclavas de entre las naciones vecinas. También podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que vivan entre ustedes, incluidos los que hayan nacido en tu tierra. Podrás considerarlos como tu propiedad y los dejarás como herencia permanente a tus hijos. Podrás tratarlos como esclavos, pero nunca deberás tratar a tus hermanos israelitas de esa manera. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia, aún así mantendrá el derecho de que alguien pague rescate por él, incluso después de haber sido comprado. Un hermano lo puede volver a comprar, también un tío o un primo. De hecho, cualquier pariente cercano podrá rescatarlo. También podrá redimirse a sí mismo si ha prosperado. Tendrá que negociar el precio de su libertad con la persona que lo compró. El precio se basará en el número de años desde el tiempo en que se vendió hasta el siguiente año del jubileo, es decir, lo que costaría contratar a un obrero durante ese periodo de tiempo. Si aún faltan muchos años para el jubileo, entonces devolverá una parte en proporción a lo que recibió cuando se vendió a sí mismo. Solo
si solo faltan unos cuantos años para el año del jubileo, entonces solo pagará una pequeña cantidad por su redención. El extranjero deberá tratarlo como a un obrero con contrato anual. No permitirás que un extranjero trate a ninguno de tus hermanos israelitas con dureza. Si algún israelita aún no ha sido rescatado cuando llegue el año del jubileo, él y sus hijos deberán ser puestos en libertad en ese tiempo. Pues los hijos de Israel me pertenecen, son mis siervos, y a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Y hasta aquí la lectura del día de hoy con respecto a la solidaridad social y también al trato o al no maltrato de los israelitas que por alguna razón de pobreza tendrían que ser tomados como esclavos, pero no serían tratados como habitualmente las naciones de aquel entonces trataban a los esclavos. De hecho, Dios permitía la esclavitud en ese momento, que era como un modo de tener siervos en la casa, de tener personas que ayudaran en los quehaceres o en las tareas de las cosechas, pero no serían tratados como esclavos de acuerdo a cómo los trataban las naciones vecinas. Recuerden que era una esclavitud medida a través de un criterio de vida basado en la voluntad de Dios, quien era justo, equitativo y que jamás iba a permitir el maltrato. Por eso todas las ordenanzas de la ley. En ese contexto tenemos que ubicarnos para hablar de la esclavitud en ese punto, en el tiempo de Moisés y de la instauración del pueblo de Israel como nación legal. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, ponle me gusta. Déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta al respecto de la lectura del día de hoy. Y muy pronto haremos el video de respuestas a las preguntas del libro de Levítico. Muchas bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Y suscríbete al canal activando la campanita, poniendo allí suscribirse y activando la campanita. Y nos veremos mañana, Dios mediante, para seguir leyendo la Biblia en un año. Chau, chau.